Capítulo 1. El esencialista. La sabiduría de la vida consiste en la eliminación de lo no esencial. Lin Yutang. Sam Elliott es un ejecutivo capaz en Silicon Valley que se vio demasiado estirado después de que su compañía fuera adquirida por un negocio burocrático más grande. Él estaba en serio por ser un buen ciudadano en su nuevo cargo, así que respondió que sí a muchas solicitudes sin realmente pensar en ello. Pero como resultado, pasaría todo el día corriendo de una reunión y una llamada en conferencia a otra tratando de complacer a todos y hacer todo lo posible. Su estrés aumentó a medida que disminuía la calidad de su trabajo. Era como si se estuviera especializando en actividades menores y, como resultado, su trabajo se volvió insatisfactorio para él y frustrante para la gente que estaba tratando de complacer. En medio de su frustración, la compañía se acercó a él y le ofreció un paquete de jubilación anticipada. Pero él tenía unos 50 años y no tenía ningún interés en retirarse por completo. Pensó brevemente en comenzar una consultora haciendo lo que ya estaba haciendo. Incluso pensó en venderle sus servicios a su empleador como consultor. Pero ninguna de estas opciones parecía tan atractiva. Así que fue a hablar con un mentor que le dio un consejo sorprendente. Quédate, pero haz lo que harías como consultor y nada más. Y no se lo digas a nadie. En otras palabras, su mentor le estaba aconsejando que hiciera solo aquellas cosas que consideraba esenciales, e ignoraba todo lo que se le pedía. El ejecutivo siguió el consejo. Él hizo un compromiso diario para cortar la burocracia. Empezó a decir que no. Fue tentativo al principio. Evaluaría las solicitudes según los criterios tímidos. ¿Puedo cumplir con esta solicitud, dado el tiempo y los recursos que tengo? Si la respuesta era negativa, entonces rechazaría la solicitud. Se sorprendió gratamente al descubrir que, aunque al principio la gente se veía un poco decepcionada, parecía respetar su honestidad. Animado por sus pequeñas victorias, retrocedió un poco más. Ahora, cuando llegara una solicitud, se detendría y evaluaría la solicitud según un criterio más estricto. ¿Es esto lo más importante que debería hacer con mi tiempo y recursos en este momento? Si no pudiera responder un sí definitivo, entonces rechazaría la solicitud. Y una vez más para su deleite, mientras que sus colegas inicialmente parecían decepcionados, pronto comenzaron a respetarlo más por su negativa, no menos. Envalentonado, comenzó a aplicar este criterio selectivo a todo, no solo a las solicitudes directas. En su vida pasada, siempre se ofrecía como voluntario para presentaciones o tareas que surgían en el último minuto. Ahora encontró una manera de no inscribirse para ellos. Solía ser uno de los primeros en saltar a través de un correo electrónico, pero ahora solo retrocedió y dejó que los demás intervinieran. Dejó de asistir a las llamadas de conferencia en las que solo tenía un par de minutos de interés. Dejó de sentarse en la llamada de actualización semanal porque no necesitaba la información. Dejó de asistir a las reuniones en su calendario si no tenía una contribución directa que hacer. Él me explicó. Solo porque me invitaron no parecía una razón suficiente para asistir. Se sintió autoindulgente al principio. Pero al ser selectivo, se compró un espacio y en ese espacio encontró la libertad creativa. Él podría concentrar sus esfuerzos en un proyecto a la vez. Él podría planear a fondo. Podía anticipar obstáculos y comenzar a eliminar obstáculos. En lugar de girar sus ruedas tratando de hacer todo, él podría hacer las cosas correctas. Su nuevo compromiso de hacer solo las cosas que eran verdaderamente importantes, y de eliminar todo lo demás, restauró la calidad de su trabajo. En lugar de hacer solo 1 milímetro de progreso en 1.000.000 de direcciones, comenzó a generar un tremendo impulso para lograr las cosas que eran verdaderamente vitales. Continuó esto por varios meses. E inmediatamente descubrió que no solo tenía más de su día de vuelta en el trabajo, por las noches tenía más tiempo en casa. Él dijo:
Recuperé mi vida familiar. Puedo ir a casa a una hora decente. Ahora, en lugar de ser esclavo de su teléfono, lo apaga. Él va al gimnasio. Sale a comer con su mujer. Para su gran sorpresa, no hubo repercusiones negativas en su experimento. Su manager no lo castigó. Sus colegas no lo resentían. Todo lo contrario. Como solo le quedaban proyectos que eran significativos para él y realmente valiosos para la compañía, comenzaron a respetar y valorar su trabajo más que nunca. Su obra volvió a ser satisfactoria. Sus calificaciones de rendimiento subieron. Terminó con uno de los bonos más grandes de su carrera. En este ejemplo, la propuesta de valor básica del esencialismo. Solo una vez que se dé permiso para dejar de intentar hacerlo todo, para dejar de decir sí a todos, puede hacer su mayor contribución a las cosas que realmente importan. ¿Qué pasa contigo? ¿Cuántas veces has reaccionado a una solicitud diciendo que sí sin realmente pensarlo? ¿Cuántas veces te has resentido al comprometerte a hacer algo y te preguntaste, ¿por qué me inscribí para esto? ¿Con qué frecuencia dices que sí simplemente por favor? ¿O para evitar problemas? ¿O porque sí se había convertido en tu respuesta predeterminada? Ahora déjame preguntarte esto. ¿Alguna vez te has encontrado demasiado estirado? ¿Alguna vez te has sentido sobrecargado y subutilizado? ¿Alguna vez te has encontrado especializándote en actividades menores? ¿Alguna vez te sientes ocupado pero no productivo? Como siempre estás en movimiento, pero nunca llegas a ningún lado. Si respondiste afirmativamente a alguno de estos, la salida es el camino del esencialista. El camino del esencialista. Dieter Rams fue el diseñador principal de Braun durante muchos años. Lo impulsa la idea de que casi todo es ruido. Él cree que muy pocas cosas son esenciales. Su trabajo es filtrar a través de ese ruido hasta que llegue a la esencia. Por ejemplo, cuando era un joven de 24 años en la empresa, se le pidió que colaborara en un tocadiscos. La norma en ese momento era cubrir el plato giratorio con una tapa de madera sólida o incluso incorporar el reproductor en un mueble de salón. En cambio, él y su equipo eliminaron el desorden y diseñaron un jugador con una cubierta de plástico transparente en la parte superior y nada más. Era la primera vez que se usaba un diseño de este tipo, y la gente tan revolucionaria temía que pudiera arruinar a la empresa porque nadie lo compraría. Se necesitó coraje, como siempre lo hace, para eliminar lo no esencial. En los años 60 esta estética comenzó a ganar fuerza. Con el tiempo se convirtió en el diseño que seguían todos los demás tocadiscos. Los criterios de diseño de Dieter pueden resumirse mediante un principio característicamente sucinto, capturado en solo 3 palabras alemanas. Weniger verbo ser. La traducción al inglés es menos pero mejor. Una definición más adecuada del esencialismo sería difícil de conseguir. El camino del esencialista es la búsqueda incesante de menos pero mejor. No significa en ocasiones dar un guiño al principio. Significa perseguirlo de una manera disciplinada. La forma del esencialismo no se trata de establecer resoluciones de año nuevo para decir no más, o de podar su bandeja de entrada, o de dominar una nueva estrategia en la gestión del tiempo. Se trata de hacer una pausa constante para preguntar, ¿estoy invirtiendo en las actividades correctas? Hay muchas más actividades y oportunidades en el mundo de las que tenemos tiempo y recursos para invertir. Y aunque muchas de ellas pueden ser buenas, o incluso muy bien, el hecho es que la mayoría son triviales y pocos vitales. El camino del esencialista consiste en aprender a distinguir la diferencia. Aprender a filtrar a través de todas esas opciones y seleccionar solo aquellas que son verdaderamente esenciales. El esencialismo no se trata de cómo hacer más cosas. Se trata de cómo hacer las cosas correctas. Tampoco significa simplemente hacer menos por menos.
Se trata de hacer la inversión más inteligente posible de su tiempo y energía para operar en nuestro punto más alto de contribución haciendo solo lo que es esencial. La diferencia entre el camino del esencialista y el camino del no esencialista se puede ver en la figura opuesta. En ambas imágenes se ejerce la misma cantidad de esfuerzo. En la imagen de la izquierda, la energía se divide en muchas actividades diferentes. El resultado es que tenemos la experiencia insatisfactoria de hacer 1 milímetro de progreso en 1 millón de direcciones. En la imagen de la derecha, la energía se da a menos actividades. El resultado es que al invertir en menos cosas, tenemos la experiencia satisfactoria de hacer un progreso significativo en las cosas que más importan. El camino del esencialista rechaza la idea de que podemos encajar todo. En cambio, nos obliga a lidiar con compensaciones reales y tomar decisiones difíciles. En muchos casos, podemos aprender a tomar decisiones únicas que toman miles de decisiones futuras, por lo que no nos agotamos haciendo las mismas preguntas una y otra vez. El camino del esencialista significa vivir por diseño, no por defecto. En lugar de tomar decisiones de manera reactiva, el esencialista distingue deliberadamente a los pocos vitales de los muchos triviales, elimina las no esenciales y luego elimina los obstáculos para que las cosas esenciales tengan un paso claro y suave. En otras palabras, el esencialismo es un enfoque disciplinado y sistemático para determinar dónde se encuentra nuestro mayor punto de contribución, y luego hacer que la ejecución de esas cosas sea casi sin esfuerzo. El modelo esencialista no esencialista piensa todas las cosas a todas las personas tengo que. Todo es importante. ¿Cómo puedo encajar todo? Menos pero mejor elijo hacerlo. Solo unas pocas cosas realmente importan. ¿Qué son las compensaciones? La búsqueda indisciplinada de más reacciona a lo más apremiante. Dice sí a las personas sin pensar realmente intenta forzar la ejecución en el último momento. La búsqueda disciplinada de menos. Pausa para discernir lo que realmente importa. Dice no a todo, excepto a lo esencial. Elimina obstáculos para facilitar la ejecución. Vive una vida que no se satisface. Lleva demasiado tiempo y el trabajo sufre. Se siente fuera de control, no está seguro de si se hicieron las cosas correctas, se siente abrumado y agotado, vive una vida que realmente importa, elige cuidadosamente para hacer un gran trabajo, siente en control, obtiene las cosas correctas, experiencias alegría en el viaje. El camino del esencialista es el camino para estar en control de nuestras propias elecciones. Es un camino hacia nuevos niveles de éxito y significado. Es el camino en el que disfrutamos el viaje, no solo el destino. Sin embargo, a pesar de todos estos beneficios, hay demasiadas fuerzas que conspiran para evitar que apliquemos la búsqueda disciplinada de menos pero mejor, lo que puede ser la razón por la que tantos terminan en el camino mal dirigido del no esencialista. El camino del no esencialista. En un brillante día de invierno en California, visité a mi esposa, Ana, en el hospital. Incluso en el hospital, Ana estaba radiante. Pero también sabía que estaba agotada. Fue el día después de que naciera nuestra preciosa hija, sana y feliz, con 7 libras y 3 onzas 1. Sin embargo, lo que debería haber sido uno de los días más felices y serenos de mi vida en realidad estuvo lleno de tensión. Incluso cuando mi nuevo y hermoso bebé yacía en los brazos cansados de mi esposa, yo estaba hablando por teléfono y por correo electrónico con el trabajo, y estaba sintiendo la presión de asistir a una reunión con un cliente. Mi colega había escrito: el viernes entre 1 y 2 sería un mal momento para tener un bebé porque necesito que vengas a esta reunión con X. Ahora era viernes y aunque estaba bastante seguro, o al menos eso esperaba, el correo electrónico había sido escrito en broma, todavía sentía la presión de asistir. Instintivamente, sabía qué hacer. Era claramente el momento de estar allí para mi esposa y mi hijo recién nacido.
Entonces, cuando me preguntaron si planeaba asistir a la reunión, dije con toda la convicción que podía reunir, sí. Para mi vergüenza, mientras mi esposa yacía en el hospital con nuestro bebé de 1 hora, fui a la reunión. Después, mi colega dijo, el cliente te respetará por tomar la decisión de estar aquí. Pero la mirada en las caras de los clientes no mostró respeto. En cambio, reflejaban cómo me sentía. ¿Qué estaba haciendo allí? Yo había dicho sí simplemente para complacer, y al hacerlo, había herido a mi familia, a mi integridad e incluso a la relación con el cliente. Al final resultó que, exactamente nada salió de la reunión del cliente. Pero incluso si lo hubiera hecho, seguramente habría hecho un trato tonto. Al tratar de mantener a todos felices, había sacrificado lo que más importaba. Reflexionando descubrí esta importante lección. Si no priorizas tu vida, alguien más lo hará. Esa experiencia me dio un renovado interés, lectura, obsesión inagotable, por comprender por qué las personas inteligentes toman las decisiones que toman en sus vidas personales y profesionales. ¿Por qué, me pregunto, que tenemos mucha más capacidad dentro de nosotros de lo que solemos utilizar? ¿Y cómo podemos tomar decisiones que nos permitan aprovechar más el potencial dentro de nosotros mismos? En las personas de todo el mundo. Mi misión de aclarar estas preguntas ya me había llevado a dejar la escuela de Derecho en Inglaterra y, eventualmente, viajar a California para realizar mi trabajo de posgrado en Stanford. Me había llevado a pasar más de 2 años colaborando en un libro, Multiplicadores. Cómo los mejores líderes hacen que todos sean más inteligentes. Y luego me inspiré para comenzar una compañía de estrategia y liderazgo en Silicon Valley, donde ahora trabajo con algunas de las personas más capaces en algunas de las empresas más interesantes del mundo, ayudando a encaminarlos en el camino del esencialista. En mi trabajo he visto a personas de todo el mundo que se sienten consumidas y abrumadas por las presiones que las rodean. He entrenado a personas exitosas en el apacible dolor de tratar desesperadamente de hacer todo, perfectamente, ahora. He visto personas atrapadas por los gerentes de control y sin saber que no tienen que hacer todo el trabajo ingrato que se les pide que hagan. Y he trabajado incansablemente para comprender por qué tantas personas brillantes, inteligentes y capaces permanecen atrapadas en el agarre mortal de lo no esencial. Lo que he encontrado me ha sorprendido. Trabajé con un ejecutivo especialmente motivado que entró en la tecnología a una edad temprana y le encantó. Fue recompensado rápidamente por su conocimiento y pasión con más y más oportunidades. Ansioso por continuar con su éxito, continuó leyendo todo lo que pudo y persiguió todo lo que pudo con entusiasmo y entusiasmo. Cuando lo conocí, él estaba hiperactivo, intentando aprenderlo todo y hacerlo todo. Parecía encontrar una nueva obsesión cada día, a veces cada hora. Y en el proceso, perdió su habilidad para discernir los pocos vitales de los muchos triviales. Todo era importante. Como resultado fue estirado más y más delgado. Estaba haciendo 1 milímetro de progreso en 1.000.000 de direcciones. Estaba sobrecargado de trabajo y subutilizado. Fue entonces cuando dibujé para él la imagen de la izquierda en la figura de esta página. Lo miró por un largo tiempo en un silencio inusitado. Luego dijo, con algo más que un toque de emoción, esa es la historia de mi vida. Luego dibujé la imagen a la derecha. ¿Qué pasaría si pudiéramos averiguar qué es lo único que podrías hacer que haría la mayor contribución? Le pregunté. Él respondió con sinceridad. Esa es la pregunta. Resulta que muchas personas inteligentes y ambiciosas tienen razones perfectamente legítimas para tener problemas para responder a esta pregunta. Una razón es que en nuestra sociedad somos castigados por el buen comportamiento, decir que no, y recompensados por el mal comportamiento, decir que sí. El primero es a menudo incómodo en el momento, y el segundo a menudo se celebra en el momento.
conduce a lo que llamo la paradoja del éxito 2, que se puede resumir en 4 fases predecibles. Fase 1. Cuando realmente tenemos claridad de propósito, nos permite tener éxito en nuestro esfuerzo. Fase 2. Cuando tenemos éxito, nos ganamos la reputación de ira persona. Nos convertimos en buenos viejos nombre de inserción, que siempre está ahí cuando lo necesita, y nos presentan un aumento de opciones y oportunidades. Fase 3. Cuando tenemos más opciones y oportunidades, que en realidad es un código para las demandas de nuestro tiempo y energías, conduce a esfuerzos difusos. Nos extendemos más y más delgados. Fase 4. Nos distraemos de lo que de otra manera sería nuestro mayor nivel de contribución. El efecto de nuestro éxito ha sido minar la claridad que condujo a nuestro éxito en primer lugar. Curiosamente, y exagerando el punto para hacerlo, la búsqueda del éxito puede ser un catalizador para el fracaso. Dicho de otra manera, el éxito puede distraernos de centrarnos en las cosas esenciales que producen el éxito en primer lugar. Podemos ver esto por todas partes a nuestro alrededor. En su libro How the Mighty Fall, Jim Collins explora qué fue lo que salió mal en compañías que alguna vez fueron queridos de Wall Street, pero que luego colapsaron. 3. Encuentra que para muchos, caer en la búsqueda indisciplinada de más fue una razón clave para el fracaso. Esto es cierto para las empresas y es cierto para las personas que trabajan en ellas. ¿Pero por qué? Porque el no esencialismo está en todas partes. Varias tendencias se han combinado para crear una tormenta perfecta no esencialista. Considera lo siguiente. Demasiadas opciones. Todos hemos observado el aumento exponencial en las elecciones durante la última década. Sin embargo, incluso en medio de esto, y quizás por eso, hemos perdido de vista los más importantes. Como dijo Peter Drucker, en unos pocos cientos de años, cuando la historia de nuestro tiempo se escriba desde una perspectiva a largo plazo, es probable que el evento más importante que verán los historiadores no sea la tecnología, ni Internet, ni la tecnología. Comercio. Es un cambio sin precedentes en la condición humana. Por primera vez, literalmente, un número sustancial y en rápido crecimiento de personas tiene opciones. Por primera vez, tendrán que manejarse ellos mismos. Y la sociedad no está preparada para eso. 4. No estamos preparados en parte porque, por primera vez, la preponderancia de la elección ha superado nuestra capacidad para gestionarla. Hemos perdido nuestra capacidad de filtrar lo que es importante y lo que no lo es. Los psicólogos llaman a esto fatiga de decisión. Cuantas más elecciones nos vemos obligados a hacer, más se deteriora la calidad de nuestras decisiones. Demasiada presión social no es solo el número de opciones que ha aumentado exponencialmente, sino también la fuerza y el número de influencias externas en nuestras decisiones lo que ha aumentado. Si bien se ha dicho y escrito mucho acerca de lo hiperconectados que estamos ahora y de lo que puede distraer esta sobrecarga de información, el problema más importante es cómo nuestra conexión ha aumentado la fuerza de la presión social. Hoy en día, la tecnología ha reducido la barrera para que otros compartan su opinión sobre en qué deberíamos centrarnos. No es solo una sobrecarga de información, es sobrecarga de opinión. La idea que puedes tenerlo todo, la idea de que podemos tenerlo todo y hacerlo todo no es nueva. Este mito se ha difundido durante tanto tiempo, creo que prácticamente todos los que están vivos hoy en día están infectados con él. Se vende en publicidad. Es defendido en las corporaciones. Está incrustado en las descripciones de trabajo que proporcionan listas enormes de habilidades requeridas y experiencia como estándar. Está integrado en aplicaciones universitarias que requieren docenas de actividades extracurriculares. Lo que es nuevo es lo especialmente dañino que es este mito hoy, en un momento en que la elección y las expectativas han aumentado de manera exponencial. El resultado es que las personas estresadas intentan abarrotar aún más actividades en sus vidas ya programadas.
Crea entornos corporativos que hablan sobre el equilibrio entre trabajo y vida, pero aún esperan que sus empleados estén en sus teléfonos inteligentes 24/7, 365. Conduce a reuniones de personal donde se discuten hasta 10 prioridades principales sin ninguna sensación de ironía. La palabra prioridad entró en el idioma inglés en el siglo XV. Fue singular. Significaba lo primero o lo anterior. Permaneció singular durante los siguientes 500 años. Solo en la década de 1900, pluralizamos el término y comenzamos a hablar de prioridades. Y lógicamente, razonamos que cambiando la palabra podríamos doblar la realidad. De alguna manera ahora podríamos tener múltiples primeras cosas. La gente y las empresas habitualmente tratan de hacer precisamente eso. Un líder me contó su experiencia en una compañía que hablaba de PRI 1, PRI 2, PRI 3, PRI 4 y PRI 5. Esto dio la impresión de que muchas cosas eran la prioridad, pero en realidad no significaban nada. Pero cuando intentamos hacerlo todo y lo tenemos todo, nos encontramos haciendo concesiones en los márgenes que nunca tomaríamos como nuestra estrategia intencional. Cuando no elegimos a propósito y deliberadamente dónde centrar nuestras energías y nuestro tiempo, otras personas, nuestros jefes, nuestros colegas, nuestros clientes e incluso nuestras familias, elegirán por nosotros, y en poco tiempo habremos perdido de vista todo eso. Es significativo e importante. Podemos tomar nuestras decisiones deliberadamente o permitir que las agendas de otras personas controlen nuestras vidas. Una vez que una enfermera australiana llamada Bronnie Ware, que cuidó a las personas en las últimas 12 semanas de su vida, registró sus arrepentimientos más discutidos. En la parte superior de la lista, desearía haber tenido el coraje de vivir una vida fiel a mí mismo, no la vida que otros esperaban de mí. 6. Esto requiere, no solo al azar decir no, sino a propósito, deliberada y estratégicamente eliminar las no esenciales, y no solo deshacerse de las pérdidas de tiempo obvias, sino también eliminar algunas oportunidades realmente buenas. 7. En lugar de reaccionar a las presiones sociales para ir en un millón de direcciones, aprenderá una forma de reducir, simplificar y concentrarse en lo que es absolutamente esencial, eliminando todo lo demás. Puede pensar en este libro haciendo por su vida y en su carrera lo que un organizador profesional puede hacer por su armario. Piensa en lo que le sucede a tu armario cuando nunca lo organizas. ¿Se mantiene limpio y ordenado con solo esos atuendos que te encanta llevar colgados en el estante? Por supuesto no. Cuando no haces ningún esfuerzo consciente para mantenerlo organizado, el armario se llena de cosas que rara vez usas. De vez en cuando se sale de control, intenta purgar el armario. Pero a menos que tenga un sistema disciplinado, terminará con la misma cantidad de ropa con la que comenzó porque no puede decidir cuál regalar. Termina con arrepentimientos porque accidentalmente regalaste la ropa que usas y que querías conservar. O termine con un montón de ropa que no quiere guardar pero que en realidad nunca se deshace de ella porque no está muy segura de dónde llevarla o qué hacer con ella. De la misma manera que nuestros armarios se llenan a medida que la ropa que nunca usamos se acumula, también nuestras vidas se llenan de compromisos y actividades bien intencionadas que dijimos que sí para acumular. La mayoría de estos esfuerzos no llegaron con una fecha de vencimiento. A menos que tengamos un sistema para purgarlos, una vez adoptados, ellos vivirán perpetuamente. Así es como un essentialist se acercaría a ese armario. 1. Explorar y evaluar. En lugar de preguntar, ¿hay alguna posibilidad de que me ponga esto algún día en el futuro? Usted hace preguntas más duras y disciplinadas. ¿Me encanta esto? ¿Y me veo muy bien con esto? ¿Y me pongo esto? A menudo. Si la respuesta es no, entonces sabes que es un candidato para la eliminación. En su vida personal o profesional, el equivalente a preguntarse qué ropa le gusta a usted mismo es preguntarse,
Esta actividad o esfuerzo hará la mayor contribución posible hacia mi objetivo. La primera parte de este libro lo ayudará a descubrir cuáles son esas actividades. 2. Eliminar. Digamos que tiene su ropa dividida en montones de debe guardar y probablemente debería deshacerse de. Pero ¿está realmente listo para guardar el montón de probablemente debería deshacerse de en una bolsa y enviarlo? Después de todo, todavía hay una sensación de sesgo en los costos irrecuperables. Los estudios han encontrado que tendemos a valorar las cosas que ya poseemos más de lo que valen y, por lo tanto, nos resulta más difícil deshacerse de ellas. Si no estás del todo allí, pregúntale al asesino. Si no me hubiera dado cuenta de esto, ¿cuánto gastaría en comprarlo? Por lo general esto funciona. En otras palabras, no es suficiente simplemente determinar qué actividades y esfuerzos no hacen la mayor contribución posible. Usted todavía tiene que eliminar activamente aquellos que no lo hacen. La segunda parte de este libro le mostrará cómo eliminar las no esenciales, y no solo eso, cómo hacerlo de una manera que le garantice el respeto de sus colegas, jefes, clientes y compañeros. 3. Ejecutar. Si desea que su armario se mantenga ordenado, necesita una rutina regular para organizarlo. Necesita una bolsa grande para los artículos que necesita tirar y una pila muy pequeña para los artículos que desea guardar. Debe conocer la ubicación de entrega y las horas de su tienda de ahorro local. Necesitas tener un horario programado para ir allí. En otras palabras, una vez que haya averiguado qué actividades y esfuerzos debe mantener, las que hacen su mayor nivel de contribución, necesita un sistema para que la ejecución de sus intenciones sea lo más fácil posible. En este libro, aprenderá a crear un proceso que haga que las cosas esenciales se realicen de la manera más fácil posible. Por supuesto, nuestras vidas no son estáticas como la ropa en nuestro armario. Nuestra ropa se queda donde está una vez que la dejamos por la mañana, a menos que tengamos adolescentes. Pero en el armario de nuestras vidas, nos llegan constantemente nuevas ropas, nuevas exigencias a nuestro tiempo. Imagínese si cada vez que abriera las puertas de su armario descubriera que la gente había estado metiendo sus ropas allí, si todos los días lo limpiaba por la mañana y luego por la tarde lo encontraba lleno hasta el tope. Desafortunadamente, la mayoría de nuestras vidas son muy parecidas a esto. ¿Cuántas veces ha empezado su día laboral con un horario y para las 10 am ya estaba completamente atrasado o atrasado? ¿O cuántas veces ha escrito una lista de cosas por hacer en la mañana pero luego encontró que para las 5 p.m. la lista era aún más larga? ¿Cuántas veces has esperado un fin de semana tranquilo en casa con la familia y luego has encontrado que el sábado por la mañana te inundaron con recados y fechas de juego y calamidades imprevistas? Pero aquí están las buenas noticias. Hay una salida. El esencialismo se trata de crear un sistema para manejar el armario de nuestras vidas. Este no es un proceso que realice una vez al año, una vez al mes, o incluso una vez a la semana, como organizar su armario. Es una disciplina que aplica cada vez que se enfrenta con una decisión sobre si decir que sí o si rechazar cortésmente. Es un método para hacer el intercambio difícil entre muchas cosas buenas y algunas cosas realmente grandes. Se trata de aprender a ser menos pero mejor para que pueda obtener el mayor rendimiento posible en cada momento precioso de su vida. Este libro te mostrará cómo vivir una vida fiel a ti mismo, no la vida que otros esperan de ti. Le enseñará un método para ser más eficiente, productivo y efectivo tanto en el ámbito personal como profesional. Le enseñará una manera sistemática de discernir lo que es importante, eliminar lo que no lo es y hacer que lo esencial sea lo más fácil posible. En resumen, le enseñará cómo aplicar la búsqueda disciplinada de menos en cada área de su vida. Así es como. Mapa vial. Hay 4 partes en el libro. El primero describe la mentalidad central de un esencialista.
Los tres siguientes convierten la mentalidad en un proceso sistemático para la búsqueda disciplinada de menos, uno que puede usar en cualquier situación o esfuerzo que encuentre. A continuación, una descripción de cada parte del libro. Esencia. ¿Qué es la mente principal de un esencialista? Esta parte del libro describe las tres realidades sin las cuales el pensamiento esencialista no sería ni relevante ni posible. Un capítulo está dedicado a cada uno de estos a su vez. 1. Elección individual. Podemos elegir cómo gastar nuestra energía y tiempo. Sin elección, no tiene sentido hablar de compensaciones. 2. La prevalencia del ruido. Casi todo es ruido, y muy pocas cosas son excepcionalmente valiosas. Esta es la justificación para tomarse el tiempo de averiguar qué es lo más importante. Debido a que algunas cosas son mucho más importantes, el esfuerzo para encontrarlas vale la pena. 3. La realidad de las compensaciones. No podemos tenerlo todo o hacerlo todo. Si pudiéramos, no habría ninguna razón para evaluar o eliminar opciones. Una vez que aceptamos la realidad de las concesiones, dejamos de preguntarnos cómo puedo hacer que todo funcione, y comenzamos a formular la pregunta más honesta. ¿Qué problema quiero resolver? Solo cuando entendamos estas realidades podemos comenzar a pensar como un esencialista. De hecho, una vez que los aceptamos y entendemos plenamente, gran parte del método en las próximas secciones del libro se vuelve natural e instintivo. Ese método consiste en los siguientes 3 pasos simples. Paso 1. Explora. Discutiendo a los muchos hombres de lo vital. Una paradoja del esencialismo es que los esencialistas en realidad exploran más opciones que sus contrapartes no esencialistas. Mientras que los no esencialistas se comprometen a todo o prácticamente todo sin explorar, los esencialistas exploran y evalúan sistemáticamente un amplio conjunto de opciones antes de comprometerse con cualquiera. Debido a que se comprometen y se van a lo grande en una o dos ideas o actividades, exploran deliberadamente más opciones al principio para asegurarse de que elijan la correcta más adelante. Al aplicar criterios más estrictos, podemos aprovechar el sofisticado motor de búsqueda de nuestro cerebro o si buscamos una buena oportunidad, encontraremos decenas de páginas para que podamos pensar y trabajar. En cambio, podemos realizar una búsqueda avanzada y hacer 3 preguntas. ¿Por qué me siento profundamente inspirado? ¿Y en qué tengo especial talento? ¿Y qué satisface una necesidad importante en el mundo? Naturalmente, no sé tantas páginas para ver, pero este es el punto del ejercicio. No estamos buscando una gran cantidad de cosas buenas que hacer. Estamos buscando nuestro mayor nivel de contribución. Lo correcto, de la manera correcta, en el momento adecuado. Los esencialistas pasan todo el tiempo posible explorando, escuchando, debatiendo, cuestionando y pensando. Pero su exploración no es un fin en sí mismo. El propósito de la exploración es discernir los pocos vitales de los muchos triviales. Paso 2. Eliminar. Cortando a la multitud trivial. Muchos de nosotros decimos sí a las cosas porque estamos ansiosos por complacer y hacer una diferencia. Sin embargo, la clave para hacer nuestra mayor contribución puede estar diciendo que no. Como dijo Peter Drucker, la gente es efectiva porque dice no. Porque dicen esto no es para mí. 9. Eliminar los no esenciales significa decir no a alguien. A menudo. Significa empujar contra las expectativas sociales. Para hacerlo bien se necesita coraje y compasión. Así que eliminar lo no esencial no se trata solo de disciplina mental. Se trata de la disciplina emocional necesaria para decir no a la presión social. En esta sección del libro, abordaremos esta dinámica desafiante. Dada la realidad de las compensaciones, no podemos elegir hacer todo. La verdadera pregunta no es cómo podemos hacerlo todo, es quién podrá elegir lo que hacemos y lo que no hacemos.
Recuerde, cuando renunciamos a nuestro derecho a elegir, alguien más lo hará por nosotros. Por lo tanto, podemos elegir deliberadamente qué no hacer o dejarnos arrastrar en direcciones que no queremos seguir. Esta sección ofrece un método para eliminar las no esenciales, lo que nos permite ganar el tiempo necesario para lograr lo que es esencial. Solo así podremos construir una plataforma para que la ejecución sea lo más fácil posible. El tema del paso 3. Paso 3. Ejecutar. Eliminar obstáculos y hacer ejecución sin esfuerzo. Ya sea que nuestro objetivo sea completar un proyecto en el trabajo, alcanzar el siguiente paso en nuestra carrera o planificar una fiesta de cumpleaños para nuestro cónyuge, tendemos a pensar en el proceso de ejecución como algo difícil y lleno de fricción, algo que debemos forzar. Hacer que suceda. Pero el enfoque esencialista es diferente. En lugar de forzar la ejecución, los esencialistas invierten el tiempo que han ahorrado en la creación de un sistema para eliminar obstáculos y hacer que la ejecución sea lo más fácil posible. Estos tres elementos, explorar, eliminar, ejecutar, no son eventos separados tanto como un proceso cíclico. Y cuando los aplicamos de manera consistente, podemos obtener mayores y mayores beneficios. Una idea cuyo tiempo ha llegado, como lo cita una cita atribuida a Victor Hugo, el dramaturgo y novelista francés, nada es más poderoso que una idea cuyo tiempo ha llegado. Menos pero mejor es un principio cuyo tiempo ha llegado. Todo cambia cuando nos damos permiso para ser más selectivos en lo que decidimos hacer. Al mismo tiempo, tenemos la clave para desbloquear el siguiente nivel de logros en nuestras vidas. Existe una libertad tremenda en el aprendizaje de que podemos eliminar las no esenciales, que ya no estamos controlados por las agendas de otras personas y que podemos elegir. Con ese poder invencible podemos descubrir nuestro mayor punto de contribución, no solo a nuestras vidas o carreras, sino al mundo. ¿Qué pasaría si las escuelas eliminaran el trabajo pesado y lo reemplazaran con proyectos importantes que hicieron una diferencia para toda la comunidad? ¿Qué pasaría si todos los estudiantes tuvieran tiempo para pensar en su mayor contribución a su futuro, de modo que cuando salieron de la escuela secundaria no empezaran la carrera a ninguna parte? ¿Qué pasaría si las empresas eliminaran reuniones sin sentido y las reemplazaran con espacio para que las personas piensen y trabajen en sus proyectos más importantes? ¿Qué pasaría si los empleados rechazaran las cadenas de correo electrónico que pierden el tiempo, los proyectos sin propósito y las reuniones improductivas para que puedan ser utilizados en su mayor nivel de contribución a sus empresas y en sus carreras? ¿Qué pasaría si la sociedad dejara de decirnos que compráramos más cosas y, en cambio, nos permitiera crear más espacio para respirar y pensar? ¿Qué pasaría si la sociedad nos alentara a rechazar lo que se describió con precisión como hacer cosas que detestamos, comprar cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos, para impresionar a las personas que no nos gustan? 11. ¿Qué pasaría si dejáramos de ser exagerados el valor de tener más y de ser subvaluado el valor de tener menos? ¿Qué pasa si dejamos de celebrar estar ocupado como una medida de importancia? ¿Y si en lugar de eso celebramos cuánto tiempo pasamos escuchando, meditando y disfrutando el tiempo con las personas más importantes en nuestras vidas? ¿Qué pasaría si todo el mundo pasara de la búsqueda indisciplinada de más a la búsqueda disciplinada de menos, solo que mejor? Tengo la visión de que las personas en todas partes tienen el coraje de vivir una vida fiel a sí mismas en lugar de la vida que otros esperan de ellas. Tengo una visión de todos. Niños, estudiantes, madres, padres, empleados, gerentes, ejecutivos, líderes mundiales, aprendiendo a aprovechar mejor su inteligencia, capacidad, ingenio e iniciativa para vivir vidas más significativas. Tengo una visión de todas estas personas haciendo valientemente lo que vinieron a hacer aquí en esta tierra. Tengo una visión de comenzar una conversación que se convierte en un movimiento.
Para aprovechar el coraje que necesitamos para estar en el camino correcto, vale la pena reflexionar sobre qué tan corta es realmente la vida y qué queremos lograr en el poco tiempo que nos queda. Como la poeta Mary Oliver escribió: dime, ¿qué es lo que planeas hacer con tu única vida salvaje y preciosa? 12. Te reto a que hagas una pausa más para hacerte esa pregunta. Los desafío aquí y ahora para que se comprometan a dejar espacio para disfrutar de lo esencial. ¿Crees que por un segundo te arrepentirás de tal decisión? Es posible que un día te despiertes y digas: desearía haber sido menos fiel a mí mismo y haber hecho todas las cosas no esenciales que otros esperaban de mí. Lo desafío a que me permita ayudarlo a crear un sistema que injustamente inclina las escalas a favor de los pocos esenciales sobre los muchos triviales. Te desafío a invertir en convertirte en un esencialista. Este libro no se trata de volver a un tiempo más simple. No se trata de evitar el correo electrónico o desconectarse de la web o vivir como un ermitaño. Eso sería un movimiento hacia atrás. Se trata de aplicar los principios de menos pero mejor a cómo vivimos nuestras vidas ahora y en el futuro. Eso es innovación. Por lo tanto, mi desafío para usted es ser más sabio que el día del nacimiento de mi hija. Tengo una gran confianza en el bien que puede venir de tal decisión. Solo imagine lo que pasaría a nuestro mundo si cada persona en el planeta eliminara una actividad buena pero no esencial y la reemplazara con algo verdaderamente esencial. Años a partir de ahora, ojalá muchos, cuando estés al final de tu vida, es posible que todavía te arrepientas. Pero buscar el camino del esencialista es poco probable que sea uno de ellos. ¿Qué cambiarías entonces para volver aquí ahora por una oportunidad, esta oportunidad, de ser sincero contigo mismo? En ese día, ¿qué esperas que hayas decidido hacer en este caso? Si está listo para buscar en su interior la respuesta a esta pregunta, entonces está listo para emprender el camino del esencialista. Emprendámonos juntos. Nombre ha sido cambiado. Esencia. ¿Cuál es la lógica básica de un esencialista? El esencialismo no es una manera de hacer una cosa más. Es una forma diferente de hacer todo. Es una forma de pensar. Pero internalizar esta forma de pensar no es un desafío neutral. Esto se debe a que ciertas ideas, y las personas que venden esas ideas, nos empujan constantemente hacia la lógica del no esencialismo. Hay 3 capítulos en esta parte del libro. Cada uno toma una falacia del no esencialismo y lo reemplaza con una verdad del esencialismo. Hay 3 supuestos profundamente arraigados que debemos conquistar para vivir como lo hicieron los esencialistas. Tengo que, todo es importante y puedo hacer ambas cosas. Al igual que las sirenas mitológicas, estas suposiciones son tan peligrosas como seductoras. Nos atraen y nos ahogan en aguas poco profundas. Abrazar la esencia del esencialismo requiere que reemplacemos estas falsas suposiciones con 3 verdades fundamentales. Elijo, solo importan algunas cosas y puedo hacer cualquier cosa, pero no todo. Estas simples verdades nos despiertan de nuestra estupor no esencial. Nos liberan para perseguir lo que realmente importa. Nos permiten vivir en nuestro nivel más alto de contribución. Al deshacernos del absurdo del no esencialismo y reemplazarlo con la lógica central del esencialismo, el camino del esencialista se vuelve natural e instintivo. Capítulo 2. Escoger. El poder invencible de la elección es la capacidad de elegir lo que nos hace a los humanos. Madeleine L'Engle. Miré, con los ojos abiertos, al pedazo de papel en mis manos. Estaba sentado en el vestíbulo de un edificio de oficinas de gran altura. Estaba anocheciendo, y las últimas personas estaban saliendo por la noche. El pedazo de papel, cubierto con palabras y flechas garabateadas, fue el resultado de una lluvia de ideas espontánea de 20 minutos sobre lo que actualmente quería hacer con mi vida. Cuando miré el periódico, lo que más me sorprendió fue lo que no estaba. La escuela de leyes no estaba en la lista.
Esto me llamó la atención porque estaba en la mitad de mi primer año en la escuela de Derecho en Inglaterra. Había solicitado el estudio de Derecho debido a los repetidos consejos de mantener abiertas tus opciones. Una vez que saliera, podía practicar el derecho. Podría escribir sobre la ley. Yo podría enseñar la ley. O podría consultar sobre la ley. El mundo sería mi ostra, o así fue la discusión. Sin embargo, casi desde el primer momento comencé a estudiar leyes, en lugar de elegir entre estas actividades, simplemente había tratado de encajarlas todas. Estudiaba mis libros de leyes a toda hora durante todo el día y leía a los grandes pensadores de la administración por las noches. En momentos libres, escribiría. Fue una estrategia a horcajadas clásica de intentar invertir en todo a la vez. El resultado fue que, si bien no estaba fallando por completo en ninguna búsqueda, tampoco tuve ningún éxito en absoluto. Pronto comencé a preguntarme qué era tan bueno acerca de todas estas opciones abiertas. En medio de toda esta confusión existencial, recibí una llamada de un amigo en los Estados Unidos invitándome a su boda. Ya había comprado y enviado las entradas. Así que acepté con gratitud su invitación y salí de Inglaterra para una aventura inesperada. Mientras estuve en los Estados Unidos, aproveché cada oportunidad para reunirme con maestros y escritores. Una de esas reuniones fue con un ejecutivo de un grupo educativo sin fines de lucro. Cuando salía de su oficina, mencionó de pasada: si decides quedarte en Estados Unidos, deberías venir y unirte a nosotros en un comité de consulta. Su comentario pasajero tenía una fuerza curiosa al respecto. No era su pregunta específica. Fue la suposición de que él hizo que yo tenía una opción. Si decides quedarte, lo vio como una opción real. Esto me hizo pensar. Salí de su oficina y bajé en ascensor hasta el vestíbulo. Tomé una hoja de papel del escritorio de alguien y me senté en el vestíbulo e intenté responder la pregunta. Si solo pudieras hacer una cosa con tu vida en este momento, ¿qué harías? El resultado fue ese pedazo de papel en el que la escuela de derecho, como he indicado, no fue escrita. Hasta ese momento siempre había sabido lógicamente que podía elegir no estudiar derecho. Pero emocionalmente nunca había sido una opción. Fue entonces cuando me di cuenta de que, al sacrificar mi poder para elegir, había tomado una decisión, una mala. Al negarme a elegir no a la escuela de leyes, había elegido la escuela de leyes, no porque realmente o activamente quisiera estar allí, sino por defecto. Creo que fue cuando me di cuenta por primera vez de que cuando renunciamos a nuestra capacidad de elegir, algo o alguien más intervendrá para elegir por nosotros. Unas semanas más tarde, renuncié oficialmente a la escuela de leyes. Dejé Inglaterra y me mudé a Estados Unidos para comenzar a convertirme en un autor y un maestro. Estás leyendo esto ahora debido a esa elección. Sin embargo, a pesar de todo el impacto que esta elección específica ha tenido en la trayectoria de mi vida, valoro la forma en que cambió mi opinión acerca de las opciones aún más. A menudo pensamos en la elección como una cosa. Pero una elección no es una cosa. Nuestras opciones pueden ser cosas, pero una elección es una acción. No es solo algo que tenemos, sino algo que hacemos. Esta experiencia me llevó a la realización liberadora de que, si bien no siempre podemos tener control sobre nuestras opciones, siempre tenemos control sobre cómo elegimos entre ellas. ¿Alguna vez te has sentido estancado porque creías que realmente no tenías elección? ¿Alguna vez has sentido el estrés que proviene de tener simultáneamente dos creencias contradictorias? No puedo hacer esto y tengo que hacer esto. ¿Alguna vez has renunciado a tu poder de elegir poco a poco hasta que te permitiste seguir ciegamente un camino prescrito por otra persona? Si es así, no estás solo.
El poder invencible de elegir para elegir. Durante demasiado tiempo, hemos exagerado el aspecto externo de las opciones, nuestras opciones, y hemos subestimado nuestra capacidad interna de elegir, nuestras acciones. Esto es más que semántica. Piensa en ello de esta manera. Las opciones, cosas, se pueden quitar, mientras que nuestra capacidad principal de elegir, libre albedrío, no puede ser eliminada. La capacidad de elegir no puede ser eliminada o incluso descartada, solo puede ser olvidada. ¿Cómo olvidamos nuestra capacidad de elegir? Una idea importante de cómo y por qué olvidamos nuestra capacidad de elegir proviene del trabajo clásico de Martin Seligman y Steve Mayer, quienes se toparon con lo que más tarde llamaron indefensión aprendida al realizar experimentos con pastores alemanes. Seligman y Mayer dividieron a los perros en 3 grupos. Los perros del primer grupo se colocaron en un arnés y se les administró una descarga eléctrica, pero también se les dio una palanca que podían presionar para detener la descarga. Los perros en el segundo grupo fueron colocados en un arnés idéntico y se les dio la misma palanca, y la misma descarga, con un retén. La palanca no funcionó, lo que hizo que el perro no pudiera hacer nada respecto a la descarga eléctrica. El tercer grupo de perros simplemente se colocó en el arnés y no se les aplicó ninguna descarga. Luego, cada perro fue colocado en una caja grande con un divisor bajo en el centro. Un lado de la caja produjo una descarga eléctrica. El otro no lo hizo. Entonces sucedió algo interesante. Los perros que o bien habían podido detener la descarga o que no se habían sorprendido en absoluto en la parte anterior del experimento aprendieron rápidamente a pasar por encima del divisor hacia un lado sin descargas. Pero los perros que habían sido impotentes en la última parte del experimento no lo hicieron. Estos perros no se adaptaron o ajustaron. No hicieron nada para evitar que se sorprendieran. ¿Por qué? Ellos no sabían que tenían otra opción que tomar los choques. Habían aprendido la indefensión. Hay evidencia de que los humanos aprenden la indefensión de la misma manera. Un ejemplo que escuché es el de un niño que lucha temprano con las matemáticas. Intenta y trata, pero nunca mejora, así que eventualmente se rinde. Él cree que nada de lo que haga será importante. He observado la indefensión aprendida en muchas organizaciones con las que he trabajado. Cuando las personas creen que sus esfuerzos en el trabajo no importan, tienden a responder de 2 maneras. A veces se retiran y dejan de intentarlo, como el niño con dificultades matemáticas. La otra respuesta es menos obvia al principio. Ellos hacen lo contrario. Se vuelven hiperactivos. Aceptan cada oportunidad presentada. Se tiran en cada tarea. Afrontan cada reto con gusto. Intentan hacerlo todo. Este comportamiento no parece necesariamente un desamparo aprendido a primera vista. Después de todo, no está trabajando la evidencia sólida de la creencia de uno en la importancia y el valor de uno. Sin embargo, en un examen más detenido podemos ver que esta compulsión a hacer más es una cortina de humo. Estas personas no creen que tengan una opción en qué oportunidad, asignación, o reto a asumir. Ellos creen que tienen que hacerlo todo. Seré el primero en admitir que las elecciones son difíciles. Por definición, implican decir no a algo o varias cosas, y eso puede parecer una pérdida. Fuera del lugar de trabajo, las opciones pueden ser incluso más difíciles. Cada vez que entramos a una tienda, a un restaurante o a cualquier lugar vendiendo algo, todo está diseñado para que sea difícil para nosotros decir que no. Cuando escuchamos un anuncio político o un experto, el objetivo es que sea impensable que votemos por el otro lado. Cuando nuestra suegra nos llama, la mía está excluida, por supuesto, y quiere que hagamos algo, puede ser más difícil sentir que realmente tenemos una opción. Si observamos la vida cotidiana a través de esta lente, no es sorprendente que olvidemos nuestra capacidad de elegir. Sin embargo, la elección está en el núcleo de lo que significa ser un esencialista.
Para convertirse en un esencialista se requiere una mayor conciencia de nuestra capacidad de elegir. Necesitamos reconocerlo como un poder invencible dentro de nosotros, que existe separado y distinto de cualquier otra cosa, persona o fuerza. William James escribió una vez: "Mi primer acto de libre albedrío será creer en el libre albedrío". 2. Es por eso que la primera y más importante habilidad que aprenderá en este viaje es desarrollar su capacidad para elegir, en cada área de su vida. Esencialista no esencialista tengo que. Pierde el derecho a elegir, yo elijo. Ejercita el poder de elección. Cuando olvidamos nuestra capacidad de elegir, aprendemos a ser indefensos. Goteo a goteo permitimos que nuestro poder sea quitado hasta que terminemos convirtiéndonos en una función de las elecciones de otras personas, o incluso en una función de nuestras propias elecciones pasadas. A su vez, rendimos nuestro poder de elegir. Ese es el camino del no esencialista. El esencialista no solo reconoce el poder de elección, sino que lo celebra. The Essentialist sabe que cuando renunciamos a nuestro derecho a elegir, otorgamos a los demás no solo el poder sino también el permiso explícito de elegir por nosotros. Capítulo 3. Discernir la poca importancia de prácticamente todo. La mayoría de lo que existe en el universo, nuestras acciones, y todas las otras fuerzas, recursos e ideas, tienen un poco valor y los rendimientos se permiten en un poco. En la otra mano, algunas cosas funcionan fantásticamente bien y tienen un gran impacto. Richard Koch, en la clásica novela alegórica de George Orwell, Animal Farm, se nos presenta el personaje ficticio Boxer de Horse. Se le describe como fiel y fuerte. Su respuesta a cada contratiempo y cada problema es: trabajaré más duro. Él vive fiel a su filosofía en las circunstancias más difíciles hasta que, agotado y roto, es enviado al patio de los detonadores. Es una figura trágica. A pesar de sus mejores intenciones, sus esfuerzos cada vez mayores exacerban la desigualdad y los problemas en la granja. Hay maneras en que podemos ser un poco como Boxer. Los contratiempos a menudo solo fortalecen nuestra determinación de trabajar más y más duro. A veces respondemos a todos los desafíos con sí, también puedo asumir esto. Después de todo, se nos ha enseñado desde una edad temprana que el trabajo arduo es clave para producir resultados, y muchos de nosotros hemos sido ampliamente recompensados por nuestra productividad y nuestra capacidad para desarrollar cada tarea o desafío que el mundo nos presenta. Sin embargo, para las personas capaces que ya están trabajando duro, existen límites al valor del trabajo duro. Hay un punto en el que hacer más no produce más. Hay algún momento en el que hacer menos, pero pensar más, produzca mejores resultados. Recuerdo que cuando era joven quería ganar algo de dinero de bolsillo. Uno de los pocos empleos disponibles para los niños de 12 años en Inglaterra era una ruta de papel. Pagaba alrededor de 1 libra por día y tomaba aproximadamente 1 hora. Así que, por un tiempo, levanté una bolsa que parecía más pesada de lo que era de puerta en puerta durante 1 hora cada mañana antes de la escuela, y solo para que quede constancia, no podíamos simplemente tirar el papel en el porche delantero de alguien, como se hace en el Estados Unidos. Tuvimos que llevar el papel hasta el diminuto buzón en la puerta y luego forzar el papel a través de ella. Era dinero de bolsillo difícil de ganar, por supuesto. El esfuerzo considerable que tuve que hacer solo para ganar esa libra por día cambió para siempre la forma en que pensaba en el costo de las cosas que deseaba. A partir de ese momento, cuando mirara algo que quería comprar, lo traduciría en la cantidad de días que tendría que entregar los documentos para obtenerlo. 1 libra de recompensa equivalía a 1 hora de esfuerzo. Me di cuenta de que a este ritmo llevaría bastante tiempo ahorrar para la micromáquina que quería. Luego, cuando comencé a pensar en cómo podría acelerar el proceso, tuve la idea de que podía lavar los autos de los vecinos los sábados por la mañana en lugar de entregar los papeles.
Podía cargar 2 libras por auto y podía limpiar 3 en una hora. De repente, la proporción de horas a libras cambió de 1 a 1. 6. Acababa de aprender una lección crucial. Ciertos tipos de esfuerzo producen mayores recompensas que otros. Años más tarde en la universidad fui a trabajar en una empresa de coaching. Trabajé en su departamento de servicio al cliente por 9 la hora. Habría sido fácil pensar en los trabajos en términos de esa relación entre el tiempo y la recompensa. Pero sabía que lo que realmente contaba era la relación entre el tiempo y los resultados. Así que me pregunté, ¿cuál es el resultado más valioso que podría lograr en este trabajo? Resultó ser recuperar a los clientes que querían cancelar. Así que trabajé duro para convencer a los clientes de que no cancelaran, y pronto logré una tasa de cancelación de 0. Desde que me pagaron por cada cliente que retuve, aprendí más, gané más y contribuí más. Trabajar duro es importante, pero un mayor esfuerzo no necesariamente produce más resultados. Menos pero mejor hace. Ferran Adrià, posiblemente el mejor chef del mundo, quien ha llevado al Bulli a convertirse en el restaurante más famoso del mundo, resume el principio de menos pero mejor en al menos 2 formas. Primero, su especialidad es reducir los platos tradicionales a su esencia absoluta y luego volver a imaginarlos de una manera que las personas nunca antes habían pensado. Segundo, si bien el Bulli tiene alrededor de 2 millones de solicitudes de reservaciones para la cena cada año, atiende solo a 50 personas por noche y cierra durante 6 meses al año. De hecho, al momento de escribir, Ferran había dejado de servir la comida por completo y, en cambio, había convertido al Bulli en una especie de laboratorio de alimentos a tiempo completo, donde continuaba buscando la esencia de su oficio. 1. Acostumbrarse a la idea de menos pero mejor puede ser más difícil de lo que parece, especialmente cuando hemos sido recompensados en el pasado por hacer más, y más y más. Sin embargo, en cierto punto, un mayor esfuerzo hace que nuestro progreso se estancen e incluso se detengan. Es cierto que la idea de una correlación directa entre los resultados y el esfuerzo es atractiva. Parece justo. Sin embargo, la investigación en muchos campos pinta una imagen muy diferente. La mayoría de las personas han oído hablar del principio de Pareto, la idea, introducida ya en la década de 1790 por Vilfredo Pareto, de que el 20% de nuestros esfuerzos produce el 80% de los resultados. Mucho más tarde, en 1951, en su Manual de Control de Calidad, Joseph Moses Juran, uno de los padres del movimiento de calidad, amplió esta idea y la llamó la ley de los pocos vitales. 2. Su observación fue que usted podría mejorar la calidad de un producto resolviendo una pequeña fracción de los problemas. Encontró una audiencia de prueba voluntaria para esta idea en Japón, que en ese momento había desarrollado una reputación bastante pobre para producir productos de bajo costo y baja calidad. Al adoptar un proceso en el que se canalizaba un alto porcentaje de esfuerzo y atención para mejorar solo aquellas cosas que eran verdaderamente vitales, hizo que la frase "hecho en Japón" adquiriera un significado totalmente nuevo. Y gradualmente, la revolución de la calidad llevó al ascenso de Japón como potencia económica global. La distinción de los muchos triviales de los pocos vitales se puede aplicar a todo tipo de esfuerzo humano, grande o pequeño, y ha sido realizada de manera persuasiva por Richard Koch, autor de varios libros sobre cómo aplicar el principio de Pareto, regla 80-20, a la vida cotidiana. 4. De hecho, los ejemplos están en todas partes. Piense en Warren Buffett, quien ha dicho que nuestra filosofía de inversión se limita al letargo. 5. Lo que quiere decir es que él y su empresa hacen relativamente pocas inversiones y las mantienen durante mucho tiempo. En el Tao de Warren Buffett, Mary Buffett y David Clark explican. Warren decidió que al principio de su carrera sería imposible para él tomar cientos de decisiones de inversión correctas, por lo que decidió que solo invertiría en los negocios en los que estaba absolutamente seguro.
seguro, y luego apostar fuertemente por ellos. Le debe el 90% de su riqueza a solo 10 inversiones. A veces, lo que no haces es tan importante como lo que haces. 6. En resumen, hace grandes apuestas en las pocas oportunidades de inversión esenciales y dice no a las muchas simplemente buenas. 7. Algunos creen que la relación entre los esfuerzos y los resultados es incluso menos lineal, siguiendo lo que los científicos denominan una ley del poder. Según la teoría de la ley del poder, ciertos esfuerzos en realidad producen resultados más exponenciales que otros. Por ejemplo, como Nathan Myhrvold, el exdirector de tecnología de Microsoft, dijo, y luego me lo confirmó en persona. Los principales desarrolladores de software son más productivos que los desarrolladores de software promedio, no por un factor de 10x o 100x o incluso 1,000x, pero para 10,000x. 8 puede ser una exageración, pero aún así se destaca que ciertos esfuerzos producen resultados exponencialmente mejores que otros. La abrumadora realidad es que vivimos en un mundo donde casi todo es inútil y muy pocas cosas son excepcionalmente valiosas. Como escribió John Maxwell, no se puede sobreestimar la poca importancia de prácticamente todo. 9. A medida que desaprendemos la lógica 1, comenzamos a ver el valor de seguir el camino del esencialista. Descubrimos que incluso las muchas buenas oportunidades que perseguimos son a menudo mucho menos valiosas que las pocas realmente grandes. Una vez que entendemos esto, comenzamos a analizar nuestro entorno en busca de esos pocos vitales y eliminamos con entusiasmo los muchos triviales. Solo entonces podemos decir no a las buenas oportunidades y decir sí a las verdaderamente grandes. Es por esto que un esencialista se toma el tiempo para explorar todas sus opciones. La inversión adicional está justificada porque algunas cosas son mucho más importantes que reembolsan el esfuerzo invertido en encontrar esas cosas 10 veces. Un esencialista, en otras palabras, discierne más para poder hacer menos. Esencialista no esencialista piensa que casi todo es esencial. Considera que las oportunidades son básicamente iguales. Piensa que casi todo no es esencial. Distingue a los pocos vitales de los triviales. Muchas personas capacitadas no pueden llegar al siguiente nivel de contribución porque no pueden abandonar la creencia de que todo es importante. Pero un esencialista ha aprendido a distinguir la diferencia entre lo que es verdaderamente importante y todo lo demás. Para practicar esta habilidad esencialista, podemos comenzar en un nivel simple, y una vez que se convierta en una segunda naturaleza para las decisiones diarias, podemos comenzar a aplicarla en áreas más grandes y más amplias de nuestra vida personal y profesional. Para dominarlo completamente se requerirá un cambio masivo en el pensamiento. Pero puede hacerse. Capítulo 4. Compensación. ¿Qué problema quiero? La estrategia está sobre hacer opciones, comercios. Se trata de elegir deliberadamente ser diferente. Michael Porter imagine que podría volver a 1972 e invertir $1 en cada compañía en el S&P 500. ¿Qué compañía le proporcionaría el mayor retorno de su inversión para el 2002? ¿Sería G? ¿IBM? ¿Intel? Según la revista Money y el análisis que iniciaron de Ned Davis Research, la respuesta es ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es Southwest Airlines. Esto es sorprendente porque la industria aérea es notoriamente mala en generar ganancias. Sin embargo, Southwest, liderado por Herb Kelleher, ha producido constantemente, año tras año, resultados financieros sorprendentes. El enfoque esencialista de Herb para los negocios es fundamental para la razón. Una vez asistí a un evento en el que se entrevistó a Herb sobre su estrategia de negocios. Fue una gran charla en muchos sentidos, pero cuando comenzó a hablar sobre lo deliberado que era sobre las concesiones que había hecho en Southwest, mis oídos se animaron. En lugar de intentar volar a todos los destinos, habían elegido deliberadamente ofrecer solo vuelos punto a punto.
En lugar de aumentar los precios para cubrir el costo de las comidas, decidió que no servirían. En lugar de asignar asientos por adelantado, permitirían que las personas los eligieran a medida que subían al avión. En lugar de aumentar las ventas de sus pasajeros en un servicio de primera clase deslumbrante, ofrecieron solo un entrenador. Estas compensaciones no se hicieron por defecto sino por diseño. Todos y cada uno se hicieron como parte de una estrategia deliberada para mantener los costos bajos. Corría el riesgo de alienar a los clientes que deseaban una gama más amplia de destinos, la opción de comprar comidas con precios excesivos, etc. Sí, pero Keller tenía totalmente claro que era la compañía, una aerolínea de bajo costo, y que no eran. Y sus concesiones se reflejaron tanto. Fue un ejemplo de su pensamiento esencialista en el trabajo cuando dijo, tienes que mirar cada oportunidad y decir, bueno, no, lo siento. No vamos a hacer 1000 cosas diferentes que realmente no contribuirán mucho al resultado final que estamos tratando de lograr. Al principio, Southwest fue criticado por críticos, detractores y otros no esencialistas que no podían creer que este enfoque pudiera ser exitoso. ¿Quién en su sano juicio querría volar una aerolínea que viajaba solo a ciertos lugares y no servía comidas, sin importar cuán baratos fueran los boletos? Sin embargo, después de unos años, quedó claro que Southwest estaba en algo. Los competidores en la industria se dieron cuenta de las crecientes ganancias de Southwest y comenzaron a tratar de imitar su enfoque. Pero en lugar de adoptar el enfoque de Keller's Essentialist carta blanca, hicieron lo que el profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, Michael Porter, denomina horcajadas en su estrategia. En los términos más simples, montar a horcajadas significa mantener intacta su estrategia existente y, al mismo tiempo, tratar de adoptar la estrategia de un competidor. Uno de los intentos más visibles en ese momento fue el de Continental Airlines. Llamaron a su nuevo servicio a Continental Lite. Continental Lite adoptó algunas de las prácticas de Southwest. Bajaron sus tarifas. Se deshicieron de las comidas. Pagaron su servicio de primera clase. Aumentaron la frecuencia de las salidas. El problema era que, debido a que todavía se aferraban a su modelo de negocio existente, Continental Lite representaba solo un pequeño porcentaje de los vuelos ofrecidos por la aerolínea, no tenían las eficiencias operativas que les permitieran competir en el precio. Así que se vieron obligados a escatimar en otras formas que terminaron comprometiendo la calidad de su servicio. Si bien Southwest había realizado concesiones conscientes y deliberadas en áreas estratégicas clave, Continental se vio obligada a sacrificar cosas por los márgenes que no formaban parte de una estrategia coherente. Según Porter, una posición estratégica no es sostenible a menos que haya concesiones con otras posiciones. 3. Al tratar de operar con dos estrategias incompatibles, comenzaron a socavar su capacidad para ser competitivos. La estrategia horcajadas era enormemente cara para Continental. Perdieron cientos de millones de dólares a los aviones retrasados y, según Porter, los vuelos tardíos y las cancelaciones generaron 1000 quejas por día. Finalmente, el CEO fue despedido. La moraleja de la historia. Ignorar la realidad de las compensaciones es una estrategia terrible para las organizaciones. También resulta ser una estrategia terrible para las personas. ¿Alguna vez has pasado tiempo con alguien que siempre está tratando de encajar una cosa más? Estas personas saben que tienen 10 minutos para llegar a una reunión que demora 10 minutos para llegar a pie, pero todavía se sientan para responder un par de correos electrónicos antes de ir. O acuerdan elaborar un informe para el viernes, a pesar de que tienen otro gran plazo ese mismo día. O tal vez prometen pasar por la fiesta de cumpleaños de su primo el sábado por la noche, a pesar de que ya tienen boletos para un espectáculo que comienza exactamente al mismo tiempo. Su lógica, que ignora la realidad de las compensaciones, es que puedo hacer ambas cosas.
El problema bastante importante es que esta lógica es falsa. Inevitablemente, llegan tarde a la reunión, faltan uno o ambos de sus plazos, o hacen un trabajo de mala calidad en ambos proyectos, y o bien no llegan a su primo celebración o se pierde el show. La realidad es que decir sí a cualquier oportunidad por definición requiere decir no a varios otros. Las concesiones son reales, tanto en nuestra vida personal como profesional, y hasta que aceptemos esa realidad, estaremos condenados a ser como Continental, atrapados en una estrategia a horcajadas que nos obliga a hacer sacrificios en los márgenes por defecto, que podríamos no haber hecho por diseño. En un perspicaz artículo de opinión para el New York Times, Erin Callan, exdirectora de finanzas de Lehman Brothers, compartió lo que ella había sacrificado al hacer concesiones de forma predeterminada. Ella escribió: "No empecé con el objetivo de dedicarme a mi trabajo. Se deslizó en el tiempo. Cada año que pasó, ligeras modificaciones se convirtieron en la nueva normalidad. Primero, pasé media hora el domingo organizando mi correo electrónico, la lista de tareas y el calendario para que el lunes por la mañana fuera más fácil. Luego trabajé unas horas el domingo, luego todo el día. Mis límites se desvanecieron hasta que el trabajo fue todo lo que quedó". 4. Su historia demuestra una verdad crítica. Podemos tomar decisiones difíciles por nosotros mismos o permitir que otros, ya sean nuestros colegas, nuestro jefe o nuestros clientes, decidan por nosotros. In my work I notice that senior executives of companies are among the worst at accepting the reality of trade-offs. I recently spent some time with the CEO of a company in Silicon Valley valued at $40 billion. He shared with me the value statement of his organization, which he had just crafted, and which he planned to announce to the whole company. But when he shared it he cringed. We value passion, innovation, execution, and leadership. Uno de los varios problemas con la lista es: ¿quién no valora estas cosas? Otro problema es que esto no les dice nada a los empleados sobre lo que la compañía valora más. No dice nada sobre las opciones que deben tomar los empleados cuando estos valores están en desacuerdo. Esto es igualmente cierto cuando las compañías afirman que su misión es servir a todos los interesados, clientes, empleados, accionistas, por igual. Decir que valoran por igual a todas las personas con las que interactúan, deja a la administración sin una guía clara sobre qué hacer cuando se enfrentan a compensaciones entre las personas a las que sirven. Compare esto con la forma en que Johnson & Johnson se recuperó del trágico escándalo del asesinato con cianuro en 1982. 5. En ese momento, Johnson & Johnson era dueño del 37% del mercado y Tylenol era su producto más rentable. Luego surgieron informes de que 7 personas habían muerto después de tomar Tylenol. Más tarde se descubrió que estas botellas habían sido manipuladas. ¿Cómo deben responder Johnson & Johnson? La pregunta era complicada. Su principal responsabilidad era garantizar la seguridad de sus clientes al retirar inmediatamente todos los productos de Tylenol de los estantes de las farmacias. Fue su primera prioridad hacer el control de daños de ERP para evitar que los accionistas abandonen sus acciones. ¿O era su deber consolar y compensar a las familias de las víctimas ante todo? Afortunadamente para ellos, tenían el credo. Una declaración escrita en 1943 por el entonces presidente Robert Wood Johnson que está literalmente tallada en piedra en la sede de Johnson & Johnson 6. A diferencia de la mayoría de las declaraciones de misión corporativas, el credo en realidad enumera a los constituyentes de la compañía en orden de prioridad. Los clientes son los primeros. Los accionistas son los últimos. Como resultado, Johnson & Johnson decidió retirar rápidamente todo el Tylenol, aunque tendría un impacto masivo, por una suma de 100 millones, según algunos informes, en su balance final. La seguridad de los clientes o 100 millones. No es una decisión fácil.
Pero el credo permitió tener un sentido más claro de lo que era más esencial. Permitió que se realizara la difícil compensación. Podemos tratar de evitar la realidad de las compensaciones, pero no podemos escapar de ellas. Una vez trabajé con un equipo ejecutivo que necesitaba ayuda con su priorización. Luchaban por identificar los 5 proyectos principales que querían que completara su departamento de TI durante el próximo año fiscal, y uno de los gerentes lo estaba pasando muy mal. Ella insistió en nombrar 18 proyectos de máxima prioridad. Insistí en que ella eligiera 5. Ella llevó su lista a su equipo, y 2 semanas después regresaron con una lista que había logrado acortar, por un solo proyecto. Siempre me pregunté de qué se trataba ese único proyecto que no tuvo éxito. Al negarse a hacer concesiones, terminó distribuyendo el tiempo y el esfuerzo de 5 proyectos en 17 proyectos. Como era de esperar, no obtuvo los resultados que quería. Su lógica había sido: ¿podemos hacerlo todo? Obviamente no. Es fácil ver por qué es tan tentador negar la realidad de las compensaciones. Después de todo, por definición, una compensación implica 2 cosas que queremos. ¿Quieres más paga o más tiempo de vacaciones? ¿Desea finalizar este próximo correo electrónico o llegar puntualmente a su reunión? ¿Quieres que se haga más rápido o mejor? Obviamente, cuando nos enfrentamos a la elección entre 2 cosas que queremos, la respuesta preferida es sí a ambas. Pero por mucho que nos gustaría, simplemente no podemos tenerlo todo. Un no esencialista se acerca a todas las compensaciones preguntando: ¿cómo puedo hacer ambas cosas? Los esencialistas plantean la pregunta más difícil pero, en última instancia, más liberadora. ¿Qué problema quiero? Un esencialista hace concesiones deliberadamente. Ella actúa por sí misma en lugar de esperar a que se actúe. Como escribió el economista Thomas Sowell, no hay soluciones. Solo hay compensaciones. 7. Peter Collins dijo una vez a Jim Collins, el autor del clásico de negocios Go to Great, que podía crear una gran compañía o crear grandes ideas, pero no ambas cosas. Jim eligió las ideas. Como resultado de esta compensación, todavía hay solo 3 empleados a tiempo completo en su empresa, pero sus ideas han llegado a decenas de millones de personas a través de sus escritos.